Buenos días a todos. Qué bueno que os veo tan guapos aquí a los que están en Kairos. Y también a aquellos que no tengo el gusto de ver o conocer desde las redes sociales. Y como digo cada domingo, hoy hay una palabra del corazón de Dios, porque no es mía. No es una palabra que es mía, es del corazón de Dios. Y es algo que Dios fue trabajando a lo largo de varias semanas, pero también de mi vida. Porque muchas veces uno comparte lo que son experiencias de vida. Seguimos continuamos con esta serie sobre la sabiduría. Y el mensaje de hoy se podía titular de dos maneras: o liberando todo nuestro potencial, o las relaciones sabias y sanas liberan todo nuestro potencial. Y para eso me gustaría usar un texto bíblico que está en 2 de Corintios 4:7, que el apóstol Pablo escribe y dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 de Corintios 4:7. Es decir, cada uno de nosotros somos como un vaso de barro, tenemos un tremendo tesoro, y aquí Pablo dice que ese tesoro es Jesucristo. Y la verdad que eso es una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Dios hizo cuando nos creó es que Él nos creó a la imagen suya. Él insertó en nosotros el ADN suyo. Entonces nosotros tenemos el potencial de Dios. El punto está en que tenemos que liberarlo, descubrirlo, o que en este caso otros nos ayuden también a descubrirlo. Y bueno, pues el sabio Salomón tuvo la revelación de que si uno tenía la sabiduría del cielo, ella era garantía de éxito y todo lo más iba a llegar. Pero si uno tiene todo sin sabiduría, tarde o temprano lo pierde. Ahora, yo quiero decirte algo, y es el énfasis que quiero hacer en esta mañana. Yo no sé si tú lo sabías, pero yo he descubierto con los años que las relaciones sanas y sabias liberan todo el potencial que uno tiene dentro. Cuando tú te relacionas con las personas correctas, esas personas sacan todo lo bueno que hay en ti y en mí. En este caso, todo lo bueno que Dios puso en tu interior. Y fui a averiguar la palabra potencial. Potencial es una de las palabras más poderosas en cualquier idioma. ¿Por qué? Porque es una palabra que mira hacia adelante con optimismo. En un mundo donde la gente lo ve todo negativo, y más aún en el tiempo que estamos viviendo, con todo el efecto de la pandemia a nivel mundial por el COVID, vemos que la gente es más bien pesimista, negativa. Pero cuando uno ve la palabra o el término potencial, ve que es una palabra que nos proyecta hacia adelante, hacia la meta, hacia el optimismo. Es una palabra que nos llena, por lo menos a mí, de esperanza y de fe, porque promete éxito, promete una puerta de salida. Y eso también implica plenitud y grandeza. Y sobre todo la palabra potencial es una palabra basada en las posibilidades. Mucha gente se desanima, pero todo aquel que sabe que tiene un tremendo potencial no puede ni debe desanimarse, porque siempre hay una salida. Ahora, piensa en tu potencial como ser humano. Y yo, por lo menos, cuando pienso en todo lo que puedo seguir dando, por lo menos a mí personalmente me anima. Y a mí me hace sentirme motivado. ¿Por qué? Porque el potencial está muy ligado a la fe. Di conmigo, fe, fe. Ahora bien, para alcanzar tu potencial, para yo alcanzar el mío, tenemos que crecer. Y para crecer, tenemos que decidirlo de una manera intencional y ponernos manos a la obra. El crecimiento no es que llega y ¡pum! Por arte de magia, no, no. El crecimiento es algo que uno tiene que decidir. Mira, hace varias semanas vimos que a la hora de tener amigos o relaciones que influencian nuestras vidas, debemos ser sabios y responsables eligiendo a las personas correctas. Yo no sé si lo recuerdan, hace varias semanas lo hablábamos. Personas correctas que nos hagan crecer sanos, como emocionalmente, espiritualmente, moralmente, intelectualmente y relacionalmente. Y teníamos que evitar una serie de personas que eran como relaciones tóxicas, ¿recuerdan, no? Personas que fueran iracundas, personas que fueran ávaras, ¿verdad? Gente que fuera incrédula, etcétera, etcétera. Mencionamos cinco
5 perfiles de personas: los ociosos y no productivos, ¿verdad? La gente que no fuera íntegra, etc. Bueno, en el día de hoy vamos a ver uno de los rasgos que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una buena elección acerca de quién quiero que sea mi amigo o con qué persona me voy a relacionar para que influyan mi vida de manera positiva. Hay ciertas cosas en tu vida que tú no puedes elegir. Es como Darwin. Darwin no podía decir, ay, que a mí me gustaría que la tez de mi piel fuera un poquito más clarito. O yo dijera, a mí me gustaría tener el pelo de fulano, de zetano. Hay ciertas cosas en la vida que ya nos vienen impuestas. Muchas veces me lo habéis escuchado. Pero sí hay cosas en la vida que sí podemos elegir. Y una de ellas es con aquellas personas con las que nos relacionamos. Yo decido quién es mi amigo, quién no es mi amigo, quién viene a mi casa, quién no viene a mi casa, quién puede influenciar tu vida o quién no en tu vida. A mí han llegado personas a me decir, yo tengo una palabra para usted, y le digo, muy bien, dígala, pero yo no la recibo. ¿Por qué? Porque no veo que esa persona es una autoridad para mi vida. No sé si me estoy explicando. Entonces, teniendo en cuenta, dile al que tienes al lado, tú decides con quién te relacionas, díselo. Tú decides quién influencia tu vida. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que tengamos relaciones sanas. Di conmigo, relaciones sanas. ¿Para qué? Para bendecirnos, para crecer. Dios quiere que tú y yo maduremos. Dios quiere que tú y yo logremos el propósito para el cual hemos sido creados. Sin embargo, así como Dios quiere lo mejor para ti, hay uno que tiene un interés totalmente contrario. ¿Estamos de acuerdo o no? El enemigo. El enemigo de Dios y también el enemigo del cristiano, el diablo. El diablo quiere que tus relaciones y las mías se enconen. ¿O no ha pasado más de una ocasión? Los malos entendidos, las ofensas, lo que dijo y lo que entendí, lo que dijiste y lo que creí. Y el diablo se ríe. Pero Dios desea que nuestras relaciones sean correctas para bendición. Pero el enemigo no. Él quiere dañarnos, paralizarnos y arruinar nuestras vidas y también nuestro propósito. Ahora nosotros decidimos si lo permitimos o no, pero también es muy importante mi elección. ¿Cuántos padres le hemos dicho muchas veces a nuestros hijos, hijo, ten cuidado con estos amigos que me parece que estos amigos no te convienen mucho? ¿Se lo hemos dicho alguna vez o no? ¿Por qué? Porque los padres vemos ya un poquito más allá de lo que nuestros hijos nos ven. Ahora bien, antes de ponernos mano a la obra, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Con qué tipo de personas me quiero relacionar? Eso no lo puedo decidir por ti. Es decir, yo quiero relacionarme con gente que edifique mi vida, gente que me haga crecer como persona, gente que aporte y añada valor a nuestras vidas, que nos haga madurar y subir a un nuevo nivel de fe en Dios y de confianza en nosotros mismos y en el potencial que tenemos. Bueno, yo creo que si elegimos ese camino, vamos bien. Si ese es nuestro deseo, tenemos que elegir amigos, mentores o personas que influencien o nos influencien a través de relaciones sanas que liberen todo el potencial que hay en ti. También vamos a ver en otras ocasiones personas que nos desafíen mental e intelectualmente. Una persona que quiere tu bien te va a desafiar mental e intelectualmente porque va a ver en ti lo que tú aún no has visto. También te va a desafiar emocionalmente y también te va a fortalecer y apoyar espiritualmente. Y esos son los tipos de personas que ayudan o nos ayudan para que realmente logremos el propósito en Dios. Y hoy solo vamos a ver personas que liberen nuestro potencial. Dile al que tienes al lado, tú tienes un potencial tan grande que ni te lo puedes imaginar. Díselo. Y voy a tomar como ejemplo a Jesús. Marcos capítulo 3, verso del 13 al 15. Hoy vamos a ver con este texto cómo Jesús vio en los 12 lo que ni ellos habían visto. Y Dios ve en nosotros lo que nosotros muchas veces no vemos. Marcos 3, del 13 al 15, aquí vemos un tremendo pasaje. Mira lo que dice el texto. Después subió al monte, Jesús con
con ellos y llamó a los que quiso. Es decir, había un grupo de discípulos que seguían a Jesús y subieron al monte. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Claro, cuando uno lee este pasaje así, rápido, no se da cuenta que hay una cantidad de perlas escondidas aquí brutal. Mira, en este relato vemos haciendo a Jesús ya preparando el terreno para una tarea de mentoreo, una tarea de discipulado, de paternidad y para los más modernos hasta de coaching. Aquí vemos a Jesús, si me apuras mucho, haciendo todo eso. Entonces, él deseaba que estos hombres llegaran a ser parte de su equipo. Yo diría del equipo más revolucionario que ha existido en toda la tierra y en todos los tiempos. Porque al día de hoy, después de 2000 años, se siguen hablando de los discípulos y de Jesús, de los apóstoles y de Jesús. Ahora, tener en cuenta una cosa, y eso llevándolo a nuestro terreno. No olvidemos que la tarea de todo mentor, de todo discipulador, de todo pastor, de todo padre espiritual, de todo, es ver el potencial que tiene su pupilo. Es decir, el tesoro que uno tiene en su interior, pero aún sin descubrir y sin sacar su máximo rendimiento. ¿Para qué? Para que tomemos conciencia dónde estamos y hasta dónde podemos llegar. Y yo quiero que pongan ahora una fórmula que me la dio el Señor, sacando todo tu potencial. Mira, para tú sacar y yo todo el potencial, hay una, yo soy muy dado, porque una imagen vale más que 1000 palabras, a crear fórmulas, ¿verdad? T' o minúscula, E minúscula igual a E mayúscula. Si tú trabajas, si tú te enfocas, si tú te esfuerzas, al final tienes éxito, lo logras. Pero si tú ni trabajas, pierdes el tiempo en distracciones y no haces ningún esfuerzo, no logras nada. ¿Qué dijo Farotita, la payasa, al llevarse a los niños? Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces. ¿Qué es esfuerzo? Que pongas el máximo de tu empeño. Tú ponga el máximo de ti y el resto lo pondrá el Señor. Lo que pasa es que a veces somos tan espirituales que queremos que Dios lo haga todo. No. Vamos a ver que aquí Jesús hizo algo con estos 12. Mira, dice que subió al monte con ellos. Estando allí, eligió a 12. ¿Para qué? 1, para que estuvieran con él. 2, para enviarlo a predicar. 3, para tener autoridad. Y 4, para sanar enfermos y liberar endemoniados. Vamos a ver cada uno de los pasos, ¿vale? Dice que Jesús subió al monte con ellos. Punto número 1. Mira, ¿qué hizo Jesús? Se retiró aparte. Jesús quería llamar su atención. No quiero que esté, porque dice que muchos discípulos subieron, pero ¿a cuánto eligió? Había muchos, pero eligió solo a 12. Y entonces subió al monte con ellos para dedicarle un tiempo especial, porque para Jesús estos 12 iban a ser importantes. Hermanos, si el Señor te ha salvado, la enseñanza aquí principal es que tú para Dios eres importante y que tiene algo grande que hacer en tu vida y con tu vida. ¿Alguien dice amén o no? En este caso, subir al monte fue literal. Vamos para la montaña. Él hizo un poquito de senderismo, ¿verdad? No obstante, vamos a llevarlo a nuestro terreno. Todo buen amigo, todo mentor, todo aquel que quiera nuestro bien en nuestra vida y sea una relación sana y de propósito, tendrá siempre en mente nuestra mejora continua porque desea lo mejor para nuestras vidas, aunque nosotros muchas veces no lo entendamos. Es decir, el deseo de esas personas y de esas relaciones que Dios ponga en nuestras vidas es que crezcamos y nos ayuden a subir el monte que nos limita, para que experimentemos un cambio de perspectiva y comencemos a ver las cosas de manera diferente. Jesús se llevó a aquellos hombres al monte para alejarlos de la multitud, del ruido, para que estuvieran enfocados en lo que Él les iba a contar. Por eso, hermano, Dios va a poner personas en nuestra vida con esa mentalidad de fe y de propósito cumplido y nos ayuden a que nosotros también lo veamos. Porque quiero decirte algo, cuando uno está en el monte,
tiene una visión más amplia que si está a ras de suelo. En el monte se ve todo de manera diferente. ¿Por qué? Porque se ve desde la altura. Por ello el problema, la amenaza, la debilidad se ve cada vez menguada porque uno está en una posición de ventaja, no a ras de suelo. Y aquí es donde viene la revelación. Tenemos que subir de manera más frecuente al monte. Dale hacia al lado. Dile, ¿cuánto tiempo hace que no tienes senderismo espiritual? Subimos al monte físico, nos vamos de senderismo, de paseo, que es buenísimo y es necesario. Pero que tenemos que subir al monte más frecuentemente porque es vital para tener una relación más poderosa con Dios y con todos aquellos que nos rodean. ¿Por qué es importante subir al monte? Porque es en el monte donde Dios nos habla. ¿Dónde les habló Jesús? Cuando estaban todos allí. A Jesús le seguían multitudes, no, los apartó. Les habló al corazón. En el monte le buscamos y lo encontramos como lo encontró Moisés. ¿Dónde le habló Dios a Moisés? En el monte. ¿A dónde le habló a Elías? En el monte Carmelo. ¿A dónde le habló a Jesús? ¿A dónde Dios quiere hablarte a ti? En el monte. ¿A dónde Dios quiere hablarme a mí? En el monte. ¿Y por qué en el monte? Porque en el monte se ven las cosas desde la perspectiva de Dios. En el monte estás más cerca del cielo que de la tierra. ¿Lo sabías? En el monte se ve todo desde lo divino y posible y no desde lo humano e imposible. Cuando tú estás en la tierra, ¿verdad que somos más negativos que positivos? Tenemos menos fe que si estamos allí. ¿Qué pasa cuando tú vienes de un tiempo de retiro? Algunas mujeres vienen hasta transformadas. Algunos hombres vienen cambiados. ¿Por qué? Porque el apartarse es bueno. También es importante el monte porque en el monte nos replanteamos la vida o el problema en base al nuevo panorama. Ahora vemos todo el territorio de una manera diferente, no vemos solo el problema. Comenzamos a ver que la visión Dios nos la amplía y el problema posiblemente siga estando, pero visto desde arriba se hace más chiquitito, porque comienzas a verlo con las gafas de Dios. Dile al que tienes al lado, sube al monte más a menudo con Jesús. Número 2. Dice que Jesús llamó y estableció a 12. Iba mucha gente, pero cogió a 12. El número 12, no voy a explicarlo, pero es gobierno. Pero fíjate, aunque Él llamó a muchos, vio en estos 12 algo que no vio en otros. Si estos hombres se ponían en sus manos y sacaban todo el potencial que tenían, iban a revolucionar el mundo de su tiempo. Y así fue. Porque ellos fueron buena tierra, una tierra moldeable y una tierra enseñable. Y el currículo que tenía era más de uno, era dudoso. Pero fíjate, Dios vio en ellos lo que ni ellos mismos veían en sí mismos. No olvidemos que incluso Dios, y esto que voy a decir es muy importante, no podrá hacer algo en nuestras vidas si nosotros no lo deseamos o no le damos permiso. Alguno dirá, pastores, Dios es un Dios todopoderoso. ¿Cómo que Dios no? No estoy hablando. Esto no es un error teológico. Dios nunca va a poder hacer nada en una vida que ella no le permita obrar. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a anular la voluntad humana. Porque entonces perderíamos la libertad del libre albedrío y seríamos autómatas y robots manipulados. Dios no fuerza la voluntad de nadie. No sé si se entiende esto. Entonces tú y yo vamos a poder llegar a hacer lo que permitamos que Dios haga en nuestras vidas. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús a nosotros hoy cuando Él hizo una elección tan reducida? Porque, lo he dicho antes, a Jesús lo seguían multitudes, ¿cierto o no? Después Él dice que envió a predicar de 2 en 2 ¿a cuánto?
a 70, Lucas capítulo 10. Después él elige aquí en Marcos 3 a un grupo de ¿cuántos hombres? 12. Pero Jesús no se relacionaba íntimamente con los 12. ¿Con cuántos se relacionaba? Pedro, Juan y Santiago. Como estamos hablando de relaciones sabias y sanas, hoy queremos dejar una enseñanza. El Señor quería enseñarnos principalmente dos cosas. En primer lugar, que la mano de Dios no se ha cortado y que Él no necesita multitudes para llevar a cabo sus propósitos en la tierra. ¿Amén o no? Con 12 gatos, con sus imperfecciones, fíjate lo que hizo. Un ejército. Y en segundo lugar, la enseñanza que Jesús nos quiso dejar es que no podemos pretender ser amigos cercanos e íntimos de todos. Ay, pastor, ¿qué me está diciendo? No, tú no puedes tener amigos. No. Tú tienes que hacer una buena elección. Y ahí viene la palabra enfoque. El problema del ser humano es que le quiere caer bien a todo el mundo. ¿O solo me pasa a mí? También a ti, ¿verdad? A todo el mundo le gusta caer bien a la gente. Dile al que tienes al lado, no puedes ser amigo de todos. Lo siento, lo siento. ¿Por qué es importante esto? Primero, para que tengamos una fe total y dependencia en Dios y en su poder, porque si Dios lo puede hacer con mucho o con poco, Dios lo va a hacer. En segundo lugar, yo tengo que canalizar mi esfuerzo y enfocarme en un grupo reducido de personas para que ellas a su vez enseñen lo que yo he aprendido de terceros. Eso se llama la cadena de la reproducción. ¿Cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos evitado a la hora de elegir a aquellas personas que influencian nuestra vida y que verdaderamente por los semáforos que vemos nos estamos dando cuenta que no son amigos, sino que son interesados, sino que son conocidos y cuando no les convengan por donde vinieron, se van? ¿O eso solo me ha pasado a mí? ¿Hay alguien más que levante la manita si le pasó? Todos nos ha pasado en algún momento de la vida. Creíamos que, pero nos equivocamos y después nos frustramos. Mira, porque Dios desea todo esto. Porque Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, leales. La lealtad hoy es un bien en extinción. Un amigo es amigo para lo bueno y para lo malo. El que en lo malo sale huyendo no es amigo, es interesado. Y en la Biblia hay un ejemplo claro en el Evangelio de que cuando uno tuvo poderes, se le pegaban como moscas. Pero cuando se lo fundió todo, las moscas se fueron por donde mismo llegaron. Y al final, ¿quién es el que ayudó al hijo pródigo? El papá, y en la casa de su papá, de la cual nunca debería haberse marchado. Un rasgo importante en los amigos es la lealtad. Y la lealtad no tiene que ver siempre con un mismo criterio de opinión. No sé si me estoy explicando. Tú puedes discrepar y seguir siendo amigo. Y si tengo un amigo que es un garbanzo en el zapato, pues te voy a decir algo. Si tu amigo se arriesga a decirte la verdad, es porque te quiere. Porque el que no te quiere no te dirá la verdad, sino que te criticará por detrás. Di conmigo. Encarga esto a hombres leales que sean idóneos. La palabra idóneo es apto o preparado. Acércate a personas que sean o estén en un nivel superior a ti. Cuando yo comencé a jugar al pádel, a mí me encanta jugar con gente que me gane. ¿Sabes por qué? Es la única manera de aprender. ¿Cómo se aprende en la vida? Perdiendo, nos guste o no nos guste. Tengo una palabra muy bonita. ¿Cómo sacar provecho de la adversidad? Más adelante la compartiré. Está hecha. Las adversidades Dios las permite para que aprendamos. Pero claro, el problema es que las adversidades no nos gustan a nadie. Porque las adversidades traen quebranto y dolor. Pero mucho de ese quebranto y dolor son por nuestras malas elecciones y nuestras malas decisiones. Nada sabias, obviamente.
Tú quieres tener gente que influencie en tu vida, observa si son leales. Observa si son personas aptas. Si son gente que aportan valor a tu vida. Todo eso son cosas que uno va aprendiendo con los años. Fíjate, Jesús tenía en mente una gran cadena de reproducción y multiplicación a través de aquellos que le estaba formándole, haciéndole ver, mira, ustedes tenéis un tremendo potencial, pero tenéis que dejar o dejarse obrar. Fíjate, los lleva al monte, los llama, ¿cierto? Los establece y ahora le dice que lo hace para que estuvieran con él. Interesante, ¿no? Esto es poderosísimo. ¿Por qué Jesús le dijo que querían que estuvieran con él? Para que aprendieran de él. Para que aprendieran lo necesario para llevar a cabo su misión en la tierra. Hoy tristemente se ha perdido una figura que en la antigüedad existía, que era la figura de aprendiz. El aprendiz, yo recuerdo que un niño quería ser mecánico y el padre tiene un amigo mecánico y este niño en el colegio, la verdad que no me va, por lo menos que tenga una profesión, mecánico, carpintero, fontanero o pintor. Y el niño, el padre hasta le pagaba al maestro para que tuviera el niño. Y yo recuerdo que yo fui aprendiz de carpintero y el primer día era mi padre. Dije, venga, ¿qué voy a hacer? Lo primero que le dan al aprendiz, ¿sabe lo que es, no? La escoba y el recogedor. Y yo le dije, bueno, y esto es aprender carpintería. Lo que yo no sabía es que yo estaba aprendiendo a recibir órdenes. Un aprendiz que no sabe recibir órdenes nunca podrá ser subido a un nuevo escalafón y ser mentor. Porque indica orgullo o soberbia. Tengo 56 años y me queda tanto por aprender. Y me encanta aprender tanto de tanto. Y le digo a Dios, Dios, nunca me quites este hambre por aprender. Porque el día que lo pierda, demostraré que soy un soberbio. Y mi final está cerca. Dile al que tienes al lado, la soberbia no es una buena aliada del que quiere aprender. Los puso allí para que observaran. Jesús quería que fueran esponjas. Di conmigo, esponjas. ¿Qué es una esponja? Absorbe todo. En este caso, todo lo bueno. Su experiencia de vida. Por ello, lo que Jesús quería que entendieran es que la clave del éxito era la relación. Di conmigo, relación. Jesús trataba de enseñar a los 12 y nos trata de enseñar a nosotros que la prioridad en la vida tienen que ser las personas y no tanto los programas y las actividades, como tristemente nos hemos equivocado durante muchas décadas. Y yo también. Asumo mi culpa. Hasta que yo descubrí que lo importante eran las personas, mi manera de pensar cambió. Mira, lo que cambia una vida no es un programa. Lo que cambia una vida no es una actividad. Lo que influencia y transforma una vida es una persona. Los programas van y vienen, las actividades también. Pero una persona puede inspirar tanto una vida que la marque para siempre. En mi vida ha habido personas que jamás olvidaré. Unas para bien y otras para no bien. Para no repetir los errores que ellos cometieron. Pero fueron personas. Lo estamos viendo en los cursos de los miércoles. ¿Qué personas han inspirado nuestras vidas? Por eso un discípulo, un hijo, tiene que tener un espíritu enseñable y humilde, como dijimos antes. ¿Por qué Jesús quería estar con ellos? En primer lugar, para conocerse. Después para comer, porque claro, querer conocer a alguien que en medio no hay una comida. Además, Jesús lo catalogaron como, ¿y cómo? Jesús quería primero conocerlo. Para tú conocer a una persona, ¿qué tienes que dedicarle? Me dirás, pastor, si lo que estás hablando es básico. Sí, es tan básico, pero que es que caemos en los mismos errores. Yo no puedo pretender conocer a alguien que no le dedico tiempo. Cuando un muchacho se enamora de una muchacha, ¿con quién quiere estar todo el tiempo del mundo? La muchacha.
Y la muchacha. Se acaban de ver y cogen el teléfono. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo está? Pero si lo acabas de dejar en su casa. Pero claro, se quieren conocer. Jesús quería conocerlos, comer, reír con ellos, orar por ellos, soñar con ellos y muchas más cosas. Hermano, aquí hay una tremenda enseñanza. El Señor quiere estar con nosotros para hacer lo mismo que hacía con los discípulos. Desde esta escena hasta hoy han pasado ya más de 2000 años. Pero Jesús sigue queriendo estar con los suyos. ¿Cómo? Comiendo. Pero ahí estaba, riendo. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que soñaste con Jesús? Él desea que nuestras relaciones estén basadas en la relación, primero, más poderosa que existe, que es con Él. Con sus enseñanzas, con sus principios de vida. Y eso, si lo abrazamos, van a darnos la garantía de que nuestras relaciones con otras personas van a ser relaciones sanas, relaciones estables, relaciones duraderas y relaciones con propósito y no relaciones tóxicas. ¿Verdad que has comenzado alguna vez una relación que tú ya del principio sabías que estaba torcida? ¿A que sí? Porque a mí me ha pasado. Un negocio que tú decías, hay algo que me dice, no, no es algo. A los cristianos se llama Espíritu Santo. Anoche me pasó un caso tremendo. Había un sentir, mi hija y mi yerno, lo recogimos del aeropuerto a él, se marchaban ya de casa, y en eso que había un sentir de llamar a mi hija por una cosa que era una obviedad. Pero yo no sabía y digo, pero ¿cómo voy a llamarla para decir si lleva las llaves de su casa? Y la llamo. Y no me coge el teléfono, pero yo escucho zzz, zzz, zzz. El móvil se lo había dejado en mi salón. Un móvil que ella lo necesita para trabajar, porque tiene historiales, se baja cosas de los pacientes. Y no se acordaba que lo había sacado. No es que era un pálpito mío, no es que yo soy más listo que nadie. Es que el Espíritu Santo dice que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro guía, que Él nos va a llevar a la verdad. Cuando tú sientas algo que a veces parece una tontería, ¿no te pasa alguna vez que tú has ido al coche y dices, ay, voy a tocar la manivela del coche, vaya a ser, ah, no, yo le he dado, está cerrado, y vas al coche, le das, ¿y cómo está el coche? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera dejado abierto? A uno me puede decir, no, ay, pastor, yo tengo un coche inteligente de último modelo. Tú eres un privilegiado. Dile al que tienes al lado, el Espíritu Santo es tu aliado. Porque la teoría la sabemos. Ahora, ¿por qué a veces las relaciones no son como deberían ser? Porque en ocasiones dichas relaciones están basadas en criterios egoístas, humanos y no en principios divinos que Jesús nos dejó. Jesús trata de enseñarnos que es en la cercanía donde se conoce a la persona. Dí conmigo, la cercanía. En la cercanía, ¿cómo realmente se ve cómo es la gente? ¿O no? ¿Qué cree? ¿Qué piensa? ¿Qué vive? ¿Qué opina? Porque, hermano, amigos, en la distancia y de visita, todos somos excelentes y maravillosos. Hasta las suegras. Tú en casa de tu suegra de visita, pero quédate una semana a ver cómo se te quedan los pelos. Y yo quiero mucho a mi suegra. Si yo tuviera que acuñar en una frase esta enseñanza que estamos hablando hoy es, la cercanía es el mejor sitio para inspirar a las personas con quien nos relacionamos. La cercanía, en el vis a vis, es la mejor manera. Y sobre todo, decidamos servir a otros, no servirnos de otros. Vivimos en una sociedad que se sirve de otros, pero como cristianos tenemos que decidir servir a otros. Amén. Dice la Biblia que Jesús sirvió. ¿Sirvió Jesús o no? Pues nosotros también podemos y debemos hacerlo con una correcta motivación. No obstante, eso implica un riesgo. Y es que otros nos quieran utilizar, pero nosotros no se lo vamos a permitir. Amén. Ay, es que si le digo, se va a ofender. El que te quiera utilizar, ese no es tu amigo. Ese es un interesado. Y cuando logre lo que quiere, te dirá, chao.
por ahí ha dicho, te vas con viento fresco. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Dile al que tienes al lado, tenemos que ser auténticos. Dios quiere gente original, gente genuina, sin doblez, sin apariencia y sin hipocresía. Es decir, Dios solo trabaja con originales, y lo he dicho muchas veces, y no con fotocopia. Tú vete mañana a presentar un organismo oficial con la fotocopia del DNI, a ver qué te dicen. Dice, está muy bien, pero mire, esto no le vale. ¿Por qué? Porque no es el documento original. Mire, es que me puede explicar usted lo que quiera. Necesito el documento que dé credibilidad y me diga que usted es quien dice que es. Y te tienes que dar media vuelta. Dile al de al lado, originales. Ahora, cuando tú eres auténtico, lo decíamos ayer que era en el discipulado, te expones. Te expones, ¿por qué? Porque no todos están dispuestos a exponerse, a mostrar a la gente que somos vulnerables. ¿Por qué? Porque al ser humano le encanta caer bien a los demás, dando una imagen que está muy lejos de la verdadera realidad. Gracias a Dios eso no pasa en Kairos. Quiero pensar. Cuarto lugar, Jesús se los lleva al monte para todo lo que hemos dicho, pero además para encomendarle una misión. Dice, para enviarlos a predicar. Mira, Jesús nos deja aquí otra enseñanza oculta. Él trató de decirle a ellos que el pegamento más fuerte que produce vínculo no es la misión, es la relación. Y ahora me lo voy a explicar. Jesús le dijo, mira, quiero estar con vosotros, he llamado, he elegido, etcétera, etcétera. Pero el pegamento que nos une no es lo que vamos a hacer, es la relación que tenemos. ¿Me explico? Di conmigo, número 1, relación. Número 2, misión o tarea. ¿Por qué digo esto? Porque si lo que a ti y a mí nos une es la visión, ante un problema o un malentendido, si la relación no es lo que nos une, efectivamente, cada uno tirará por donde llegó. Pero si ante el problema lo que me une es la relación, ¿qué va a suceder? Que se va a superar cualquier conflicto. Es vital esto, es fundamental entender esto. Ante un problema malentendido, si es la relación lo que nos une, todo se superará y será una anécdota que contemos. Pero si a mí lo que me une es la misión, el trabajo, cuando haya discrepancia, cada parte seguirá su camino y todo se romperá y el diablo ganará. Por eso, cuando se antepone el trabajo, la misión, la visión, llámalo como tú quieras, a la relación, o no se tiene en cuenta a la otra persona, eso produce desgaste e incluso una de las partes puede sentirse utilizada. ¿Te has sentido alguna vez utilizado? Aunque sea para una misión noble. Bueno. Ahora, ¿cómo sabe que una relación de uno no es tóxica, sino que es una relación que nos va a ayudar a sacar potencial? Cuando sea una relación basada en el amor y en el respeto. Dice la Biblia en 1 Pedro 4:8, el amor cubrirá multitud de... Yo pregunto, ¿los matrimonios no hay problema? En todo. Una vez escuché a una misionera que dijo, ay, nosotros nunca hemos tenido un problema, nunca, no hemos discutido y tal. Mi mujer le pone cara y dijo ella, uy, qué aburrido, ¿no? O algo así dijo, no me acuerdo. Hermano, yo no me lo creo, o sea, yo no me creo que todo vaya fantástico, jijijija. Siempre que hay personas hay discrepancia. ¿Por qué? Porque tenemos criterios y puntos de vista diferentes en la vida. A no ser que tú seas una persona que ceda, y al final te convierta en una persona maltratada y manipulada, etcétera, etcétera, etcétera. El amor dice que cubrirá multitud de fallos, de errores, de desavenencia o de malos entendidos. Yo digo, si pasa en una pareja, dime tú en una relación. Entonces,
Cuando toda relación, sea de la índole que sea, fraternal, espiritual, marital o de amistad, no está basada en el amor, tarde o temprano, tiene fecha de caducidad porque la motivación no es la correcta. Yo soy amigo tuyo a pesar de... Eso es importante. Y te voy a decir la verdad, aunque tú no la quieras escuchar. Ay, no, yo no le digo se vaya a ofender. Que se ofenda, pero que salve la vida. No, le voy a decir, mi amigo se vaya a ofender. Entonces no es tu amigo, es tu colega. Yo no sé si me estoy explicando. Sin embargo, cuando toda relación está fundamentada en el amor, 1 Corintios 13 dice que el amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, y el amor nunca deja de ser porque no se apaga, no caduca, no mengua y no se gasta. ¿Alguien dice amén o no? Cuando yo estaba preparando esta predicación dije, ¿cuántas meteduras de pata he tenido yo en mi vida? Con relaciones que creían que eran de amistad y daba la vida por ello. Y al final me di cuenta que cuando no les interesé, me tiraron a la basura como un vaso desechable. A raíz de ahí dije, a partir de ahora, lo que yo tenga que elegir, lo voy a elegir. ¿Alguien dice amén o no? Una vez me dijo alguien, es que yo quiero ser tu amigo. Le dije, no, pero es que yo no quiero ser amigo tuyo. Se quedó. Nunca más apareció. Gloria a Dios, se cumplió el propósito. Con amigos como tú yo no necesito enemigos. No, este es mi amigo. Bueno, me acuerdo que una vez uno estaba criticando a otro. Digo, ¿y qué? ¿Por qué me habla de él? Y dice, bueno, ¿y eso que es mi amigo? Digo, pues yo que no soy tu amigo. O si de tu amigo hablas así, ¿cómo vas a hablar de mí que no soy tu amigo? Yo quiero estar lejos de esa gente. Di conmigo, yo quiero tener relaciones basadas en el amor y en el respeto. Y huir de las que no son sanas. Pero para eso tienes que pedirle a Dios sabiduría. Quinto lugar, rápido, para que tuvieran autoridad. Wow, se los lleva al monte para decirle todo lo que le está diciendo. Autoridad. Mira, Jesús tenía clara su misión en la tierra, pero nunca fue un dictador. Él nunca le impuso a sus seguidores llevar a cabo algo que ellos no quisieran. ¿Por qué? Porque él no quería coartar su libertad. Hay infinidad de pasajes bíblicos que muestran que muchos que comenzaron con Jesús no acabaron con Jesús. Pero muchos vieron lo romántico, lo idílico, como aquel que se casa solo pensando en la luna de miel, que después se convierte en luna de hiel. No, hermano. El matrimonio es como todo. En toda relación hay primavera, verano, otoño e invierno. Pero hay que trabajarlas. Cristianismo es libertad, pero también responsabilidad. Jesús nos marca el camino, pero nosotros tenemos que decidir transitarlo. El Evangelio nos recuerda que muchos discípulos comenzaron a murmurar de Jesús. Juan 6:60, empezaron. ¿Y qué pasó? Que la murmuración llegó a los 12 y Jesús ya con los 12 los encaró y dice, esta gente están hablando mal, están diciendo tontería. Y dice la Biblia, desde entonces, desde que Jesús confrontó, muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. ¿Por qué? Porque iban a Jesús por lo que le interesaba, pero cuando Jesús le dijo algo que no querían escuchar, se marcharon por donde llegaron. Porque era una relación basada en la conveniencia y el interés. Y llega Jesús y le dice a los 12, como me entréis en el juego de la murmuración, ¿os queréis ir vosotros también? Jesús no se cortaba un pelo. Hay veces que dicen, no, las cosas hay que decirlas con amor. Pues yo no sé aquí dónde está el amor de Jesús, de verdad. Yo no sé dónde está. ¿Queréos iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Menos mal que estaba Pedro. Pero Señor, ¿dónde vamos a ir? Si tú eres el que tiene palabra de vida eterna. Yo me imagino que Pedro aquí salvó, ¿eh? En otras metió la pata, pero aquí Pedro salvó, ¿eh? Mira, Jesús no tenía ningún interés en ser el único en tener autoridad. Si tú quieres ayudar a otro, nuestra visión es reproducirnos en todo en otro y no tener la exclusividad de la autoridad. Mira, Jesús llegó a entender esto tan claro que dejó escrito Juan
14:12, las obras que yo hago, también vosotros haréis. ¿Por qué? Porque la autoridad que él tuvo la delegó en ellos. Entonces todo mentor, todo padre espiritual reproduce su autoridad en otros. No se la quiere quedar, guardar. No, ni mucho menos. Al contrario, nos tenemos que sentir satisfechos que nos vayan a superar. Y en sexto lugar, dice para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Mira, yo quiero decirte algo. Una buena autoridad y una buena relación se reproduce en otros. Y una mala autoridad genera temor y tiranía. Recordad que la autoridad no se impone, la autoridad se gana. Y la mejor manera de ganar la autoridad es a través del servicio. ¿Alguien dice amén o no? Hay padres que dicen, porque lo digo yo. ¿Vale? Cuando el niño cumpla 18 años, va a decir, papá, pues te queda ahí con tu yo. Hasta luego, Lucas. Hay veces que la autoridad hay que marcarla, pero tenemos que hacerlo con mucha sabiduría del cielo. Amén. Y por último, los envió a sanar enfermedades y echar fuera demonios. Personalmente pienso que la iglesia actual de este tiempo se ha enfocado mucho en predicar el evangelio, que no estoy diciendo que no sea correcto, pero ha dejado un poco de lado el otro encargo de sanar y liberar a los cautivos, que son muchos, más de los que nos podemos imaginar, más de los que nos imaginamos. ¿Cómo aprendieron los 12 a cumplir esta misión de predicar, sanar y liberar? Viendo a Jesús como lo hacía, lo dijimos antes, estando cerca de Jesús. Ellos fueron la sombra del maestro. Yo creo que la mejor manera de aprender es la observación. Digo conmigo, observación. ¿Cómo aprende un niño? Observando, caminando. Hay una pantalla que quiero que pongamos ahora. Como todos no lo sabemos, pues la mejor manera de aprender es esta. Es un proceso de aprendizaje, yo le llamo la rueda de la delegación o de la formación. El primer cuadrito dice yo hago, ese de arriba yo hago. Después el de allí de la izquierda dice tú observas. Después el de abajo dice tú haces. Después el otro de aquí dice yo te corrijo. Y al final dice tú haces y tú le enseñas a otros. Qué bueno. Yo estoy haciendo una cosa y tú me ves, me estás observando. Cuando tú me observas y has captado, tú lo haces. Pero como lo harás no al 100%, yo te voy a aportar aquello para mejorar. Y cuando ya lo tengas mejorado, tú se lo enseñas a otro para que la cadena de la reproducción siga. Entonces, el propósito de Jesús es que nuestras relaciones con otros nos ayuden a descubrir todo nuestro potencial. Por eso él dijo en Juan 14:12 que obras mayores que él haríamos nosotros. Por eso yo tengo un deseo y unas ganas, y con eso no estoy diciendo que se me muera la gente para hacerlo, pero yo tengo una gana de orar por un muerto y que el muerto se me levante. Yo creo que el primer asustado voy a ser yo, pero tengo unas ganas de orar en el nombre de Jesús. Ya me he atrevido a hacerlo. En una ocasión en Colombia se nos murió uno, me fui a orar, pero aquel no se levantó. Insistí 2 veces, pero el muerto se quedó muerto. Mira, ¿por qué Jesús quería delegar autoridad? Porque Jesús nunca tuvo envidia de los suyos. Porque hay gente que no delega autoridad porque no quiere que lo superen. Un buen mentor, un buen maestro, un buen pastor, un buen padre espiritual quiere que sus hijos lo superen. Y si lo superan es porque algo bueno han hecho. Nosotros no debemos sentirnos amenazados ni inseguros, ni temer que nuestros hijos biológicos, ministeriales o espirituales nos superen. Ellos pueden llegar mucho. Además, yo deseo que lleguen mucho más allá de lo que yo he llegado. Algo bueno habremos hecho. Bueno, cuando yo veo la superación de alguien, el sentir mío es satisfacción, no es celo, no es envidia, decir, qué bueno. Para mí no es un fracaso personal decir, me superaron, no. ¿Por qué? Porque los hijos son la proyección de los padres, tanto en lo biológico como en lo espiritual o lo ministerial. Y eso ha sido fruto de una relación de años, de un constantemente sembrar y de llegar a un tiempo de que hay un germinar también. Entonces, no pongamos límites al potencial de nadie. Por ejemplo, yo cuando oro por los niños,
Yo a veces cerrado mis ojos y veo en esos niños investigadores descubriendo cosas que aún no existen, médicos salvando vidas, capitanes de barco, abogados, políticos. Oro para que haya políticos cristianos que cambien la historia de las naciones. Hermano, tengamos gozo porque hemos cumplido nuestra asignación. Mira, tenemos que estar contentos por el trabajo que hacemos. Por eso tenemos que elegir buenas relaciones y sabias relaciones. Porque quizás en aquellos que nos estamos reproduciendo, ellos vean lo que nosotros nunca vimos. Ellos sueñen lo que nosotros nunca hemos soñado. Ellos lleguen donde nosotros nunca hemos llegado. Y ellos toquen vidas que nosotros no hemos podido tocar. Entonces, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Que nuestro trabajo en la obra de Dios no es en vano. Pero para no ser en vano, nosotros tenemos que hacer una buena elección de con quién nos vamos a relacionar y quién vamos a permitir que se relacione en nuestras vidas. Porque la Biblia está llena de gente que hizo malas alianzas. Gente que comenzó bien y acabó mal. Te lo dejo como tarea. Estudia la vida del rey Josafat, que le iba de maravilla. Pero un día se unió su familia en matrimonio, un hijo, con una hija de una pareja malvada llamada Jezabel y Acab. Y aquello fue un declive en barrena. ¿Por qué? Porque las malas relaciones afectan nuestras vidas. Pablo dijo, he acabado la carrera. Qué bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, los caminos de Dios son sorprendentes, son extraordinarios y apasionantes, ¿verdad? Lo que no he dicho es que no son fáciles. Acerca a Jesús que... No. El evangelio de las ofertas ya acabó. Los caminos de Dios son sorprendentes porque Dios tiene siempre una sorpresa después de cada curva. Extraordinarios porque son sobrenaturales. Y apasionantes porque a veces te produce un vértigo alucinante. Pero lo que sí es cierto es que no son nada fáciles. Porque si no tengo que arrancar un salmo, entre otros muchos. Salmo 126 dice, irá andando y... yo creí que era riendo. Llorando. El que lleva la preciosa semilla, más volverá con regocijo el que traiga el fruto. No, si uno dice que es fácil. Pero ¿sabe una cosa? No todos están dispuestos a recorrer ese camino. Yo espero que en Kairos seamos como esos boinas verdes que he dicho en alguna vez. Que uno de los compromisos dentro del código de los boinas verdes es que al equipo nunca se le deja fuera. En batalla, los boinas verdes, algún miembro del equipo es herido. ¿Y sabe qué hace el equipo? Pone todo su empeño para sacar al herido del campo de batalla. Por eso, mi hermano, uno va a ser el que siembre, otro el que riegue. Pero el que coseche no es más que el que siembra ni el que riega. Porque al fin y al cabo el crecimiento lo da Dios. Que cuando algún día Dios nos llama a su presencia, digamos, Señor, imperfecto, con muchos errores, pero he acabado la carrera. Y la he acabado con dignidad. No fui de los que retrocedimos, no fui de los que abandonamos. No fuimos de los que dijimos sí, pero hicimos no. No fuimos de los que jugamos a ser cristianos y los que nos comprometimos. No fuimos de los que nos implicamos, sino los que dimos hasta el último momento todo. Acabemos la carrera teniendo relaciones sanas que saquen lo mejor de nosotros y de otros. Es decir, relaciones que liberen todo el potencial, que desafíen mentalmente, intelectualmente, que desafíen emocionalmente y que fortalezcan y apoyen espiritualmente. La Biblia está llena. Jesús y los 12 es un vivo ejemplo. Pablo se reprodujo en Timoteo y en otros muchos. Moisés, ¿en quién? En Josué. David en el gran Salomón. Elías en Eliseo. Y Mardoqueo en Esther. Los hijos, si os fijáis bien, superaron con creces a los padres. Dios quiera darnos mucha sabiduría para hacer buenas elecciones y lleguemos a tener relaciones sanas, duraderas y con propósito.
Pidámosle al Señor con la motivación correcta, porque es muy importante cómo pedimos. Dice la Biblia en Santiago que tenemos que pedir como conviene. Una motivación correcta y no dudemos nunca, nunca de que Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Dile al que tienes al lado desde el cariño, elige bien con quién te relacionas.